Educando el bolsillo. Un correcto manejo de los ingresos surge de una adecuada mentalidad financiera. Hablemos de dinero, de ahorro, deudas, inversiones y presupuesto. Esto es Educando el bolsillo por Finance Grow, Sembrando Futuro, proyecto de formación financiera. Muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos aquí en Educando el Bolsillo. Nuevamente esta emisión especial. Saludamos al equipo de Finance Group que está aquí con nosotros. Nos acompañan nuevamente en este espacio. Un equipo muy especial que ha formado este proyecto de educación financiera. Está con nosotros el día de hoy. Saludamos a Angélica Hurtado. Angélica es profesional en administración de empresas, especialista en marketing y con un MBA en administración. Más de 20 años precisamente de experiencia en la parte comercial y de negocios del sector privado. Angélica, qué gusto, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Angélica, muchas gracias y saludamos a Noralba Quiroz. Noralba también hace parte de este equipo de Finance Group, este proyecto de educación financiera, profesional en administración de empresas, especialista en gerencia financiera y máster en dirección y asesoramiento financiero. Noralba, qué gusto, bienvenida a Educando el Bolsillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, cordial saludo para todos y bueno, para todos los que nos siguen en este espacio. Podemos hablar de superar deudas en este espacio Educando el Bolsillo. Como decía Celiana, pues digamos que en el contexto de la pandemia, después de la pandemia, pues se presentó un alto endeudamiento de las personas, ¿cierto? Obviamente muchas personas perdieron su trabajo y desafortunadamente pues tuvieron que recurrir al sector financiero, digamos a personas conocidas, a sus amigos, familiares, a empezar a endeudarse. El endeudamiento ha crecido muchísimo y bueno, hoy en día mucho más, pues como estamos en un tema inflacionario alto, pues las tasas de interés están muchísimo más altas y hay un gran endeudamiento, pues hoy en día, pues en nuestro país, bueno, y no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Por lo tanto, pues es muy oportuno hablar de este tema en este espacio de Educando el Bolsillo. Estrategias para salir de las deudas. Creo que pues, a todos nos sirve. Eso es sumamente importante. Ahora bien, al momento de hablar del manejo de las deudas, quiero que aquí abordemos un par de conceptos importantes para que la comunidad también se haga una idea de esto. Bola de nieve y avalancha. Dos posibles estrategias o formas, digamos, de salir de las deudas, pero digamos que tienen sus pros y sus contras. Y desde luego ya sería en decisión de cada quien, pues, a cuál de las dos apelar. ¿Cómo podemos explicar una y otra medida? Bueno, primero que todo, esto depende de la mentalidad de la persona al momento de adquirir las deudas y cómo asumir el pago que lo motiva más. Entonces los expertos tienen dos estrategias bajo las cuales la persona que incurre en deudas, si tiene compromiso, responsabilidad y adquiere uno de ellos dos, puede pagar las deudas. Entonces, el tema de bola de nieve, por ejemplo, es liquidar la deuda que tú tienes, el préstamo más pequeño en el más corto plazo. Entonces empiezas desde tu deuda más pequeña, la pagas y al siguiente mes lo que vas a empezar a hacer es un listado de las deudas, clasificarlas de menor a mayor para que abones el pago mínimo de la más pequeña y empieces nuevamente en el siguiente mes a destinar el pago mínimo del anterior, entonces ya vas a tener más dinero para pagar la más pequeña. Entonces de allí vas a hacer un abono al capital y también vas a permitir que se reduzcan los intereses. Cuando ya pagas la primer deuda pequeña, vas a tener ese rubro que tenías ya presupuestado para pagar esa deuda pequeña hacia la siguiente deuda que va hacia arriba. Entonces, si eres juicioso, vas a tener entonces la oportunidad de hacer este tipo de método hasta llegar a la deuda más grande. Entonces, cuando uno tiene el método de la bola de nieve, es empezar desde la deuda más pequeña, pagarla, ese monto que tú tienes considerado para esa deuda pequeña, sumarlo en la segunda deuda más pequeña para que te dé para pagar intereses y cuota y la vas a pagar más rápido para seguir con las deudas que van más hacia arriba. Por eso se llama bola de nieve, que vas haciendo un círculo y te vas metiendo en un círculo virtuoso de pago. Círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso. Círculo Ajá. virtuoso de pago. Muy bien. Entonces, lo que entiendo es que, es decir, son como abonos progresivos, es decir, de esa manera, digamos, como que voy controlando un poquito el crecimiento de la deuda
¿cierto? O de mi responsabilidad financiera porque hago los respectivos abonos, en fin, y entonces voy librando y escalo la deuda pequeña, escalo una segunda deuda y voy cubriendo mis necesidades financieras, ¿cierto? Evito de que crezcan y que de alguna manera pues ya me sienta, digamos, ya superado, ¿cierto? Superado por las deudas. Sientes un alivio psicológicamente y te permite, digamos, estar más tranquilo. Entonces eso es algo psicológico. Me permite tener el control, ¿cierto? El control sobre las deudas. Estoy haciendo abonos, voy haciendo pagos y voy disminuyendo, digamos que como una amortización progresiva de mis deudas, de mis necesidades financieras. ¿Sería interpretarlo de esa manera, Angélica? Así es. Esa es la bola de nieve. Listo. Ahora hablemos de la avalancha. Pidamos a Nora que nos explique cómo es lo de la avalancha, cómo funciona este método. Bueno, la avalancha, digamos, es como lo contrario de lo que es la bola de nieve. Entonces, en la avalancha es muy útil, sobre todo cuando tenemos deudas muy altas, ¿sí? Por ejemplo, cuando es una vivienda, cuando son deudas como muy a largo plazo. Consiste, bueno, primero que todo, pues hacer un listado de las deudas, igual como en bola de nieve, hacer un listado de las deudas y vamos a colocar en primer lugar la deuda que es más alta, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el de una vivienda, ¿sí? O el de un automóvil. Entonces, vamos a tener esa deuda que es mucho más alta. Entonces, cuando recibamos ingresos, pues vamos a abonarle a esas deudas el pago mínimo, a las demás que tenemos, pero sobre todo a la que tenemos de más alto valor, le vamos a abonar muchísimo más. O sea, no solamente vamos a pagar la cuota del mes, sino que vamos a abonar, a hacer un esfuerzo adicional de abonarle mucho más. ¿Eso con qué fin? Nos va a ayudar a disminuir la cantidad de intereses, ¿cierto? Porque los intereses los cobran en función del capital, o sea, de lo que está restando, de lo que todavía estamos debiendo. Entonces, si yo disminuyo, abono ese capital que estoy debiendo, pues me van a ir disminuyendo cada vez más los intereses. Bueno, eso tiene pues una gran ventaja, es que voy atacando la deuda más grande, la que quizás puede ser más asfixiante, puedo terminar mucho más rápido de pagar, ¿cierto? Nada mejor y satisfactorio que si, bueno, si yo tengo una deuda a 15 años, pues poderla pagar quizás en 10 años, pues sería genial, ¿cierto? Inclusive ya el hecho que tú la pagues en 12 años, 13, pues ya ha sido un gran logro, ya te has salvado de una gran cantidad de intereses. Esa sería pues como la ventaja. Quizás la desventaja, pues como decía Angélica al principio, pues puede ser quizás desmotivante porque tú no vas a ver muy rápidamente que se reduzca la deuda, ¿cierto? Igual la deuda la vas a seguir teniendo. Es en el largo plazo que vas a proyectar que vas a ir bajando cada vez. La decisión de cada persona, digamos, bueno, me favorece mejor, tomo la avalancha, me favorece mejor, le apuesto el método bola de nieve, es decir, ya digamos como el manejo que quiera dar la persona precisamente como a las deudas, ¿cierto? A las deudas que tengan por resolver. Algo muy importante destacar, es decir, muchas veces uno escucha y de alguna manera es comprensible, pues en el mundo de hoy, que no es posible o es difícil, pues, no tener de pronto como algunas deudas o, sí, algunos deberes financieros, ¿cierto? Que es necesario, si quiero adquirir algunas cosas, pues, asumir unas deudas, ¿cierto? Quiero adquirir algo y de alguna manera es importante entender esto, eso es sano y hace parte un poco como, digamos, de responsabilidades que adquiero, ¿cierto? En la dinámica de la vida y son sanas, ¿cierto? Digamos que hacen parte, digamos, de la dinámica del mundo actual. Por supuesto, hay muchas tentaciones quizás de incrementar el nivel de deudas, pero eso es muy importante y quisiera destacarlo desde Finance Group, la prioridad de la salud financiera. Es decir, que las deudas no nos avasallen, no nos superen por completo. Angélica, muy importante que hagamos una conclusión sobre este tema, por favor. De las deudas es muy válido porque todos tenemos de mantenerlas bajo control. Y la salud financiera es tener esas finanzas sanas. No deben de afectar la tranquilidad, ni el sueño, ni el bolsillo, ni las relaciones familiares. Puesto que cuando salen de control por un mal manejo o una mala planeación, se convierten en una fuente de estrés del que casi nunca vemos cuándo vamos a finalizar y probablemente va a haber muchas rupturas. Muy bien, o sea, aquí la gran apuesta, un manejo sano de nuestras deudas, de nuestras responsabilidades financieras, eh, la salud financiera como prioridad, eso es bien importante, y precisamente para eso está Finance Group, tipsitos, ideas, estrategias, para apoyarnos y bueno, enseñarnos un poco de que, hey, sí se puede, podemos educar el bolsillo y podemos ir superando obligaciones financieras
y pues salir adelante, hacer una muy buena administración de nuestros ingresos y alcanzar sueños. Sí, literal. Claro que sí. Bueno, esta es la segunda parte en la que abordamos este tema de las deudas y queremos invitar, por supuesto, a quienes nos siguen en este espacio a que visiten las redes sociales, conozcan un poco más de Finance Group, encuentren los contenidos anteriores que hemos desarrollado precisamente sobre educación financiera. Y bueno, pues es un gusto de verdad tener nuevamente la posibilidad de seguir hablando de finanzas, hablando de educando el bolsillo. Angélica, Nora, muchísimas gracias. Siempre, por supuesto, bienvenidas a este espacio. Y bueno, yo hago la invitación, pero no dije dónde. Angélica, ¿dónde pueden consultar a Finance Group? O Nora, cuéntanos. Bueno, nuestra canal de YouTube, perdón, es Finance Growth, o sea, busquen crecimiento financiero en inglés, entonces es Finance de finanzas y Growth es crecimiento. Ese es nuestro canal de YouTube. Y en Instagram es finance_grw. ¿Sí? Entonces allí tenemos, como decía Eliana, un excelente contenido que estamos publicando cada semana y es muy útil. Y bueno, recuerden también compartirlo con sus amigos, familiares, que es información bien importante para que todos tengamos una buena salud financiera. Y algo que yo quiero aportar es que finanzas no es una palabra exclusiva de profesionales ni de gente que tiene mucho dinero. Desde que tengamos un ingreso, sea el que sea, son nuestras finanzas. Y para eso estamos, para cuidarlas. Porque realmente la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. Excelente. Muy bien, Finance Group, nuestros invitados aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Esto es Educando el Bolsillo. Angélica, Anora, pues muchas gracias por acompañarnos. Aquí tenemos a Anita. Anita permite precisamente todo el soporte técnico para esos encuentros cada miércoles y que compartimos para todos ustedes. Y este contenido, por supuesto, para que también lo pueden encontrar desde luego en las redes sociales de Finance Group. Angélica, Nora, muchas gracias. Siempre bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Saludos a todos. Educando el bolsillo por Finance Grow. Sembrando futuro. Una apuesta por la difusión del conocimiento financiero. Herramienta clave para definir un plan que permita el alcance de nuestras metas.